pide, y se pueden o no poner término anticipado según lo que se haya convenido. Y respecto a las opciones, siempre se transan, o generalmente la mayoría de los mercados, en bolsa, y son estandarizados. Prácticamente, diríamos que 2 y 2 son estandarizados y 2 y 2 no lo son. Los forward no son estandarizados y los swap tampoco, porque las partes los hacen a su medida. Mientras que las opciones y los futuros sí son estandarizados y por lo tanto se transan también en bolsa, ¿ya? Y ahí pide garantías, hay que pagar también comisiones, etc. ¿Sí? ¿Por ahí se entiende un poco mejor? Gracias. Ya mejor. Qué bueno. ¿Alguna otra consulta? Querida Melanie, hay uno de mis alumnos que por cuestión de señal no puede hacerte la pregunta, que es Edilson. Él dice, o él pregunta, ¿cómo se puede dar seguridad en el mercado extrabursátil? Esa es una de los, no te voy a decir de los problemas, pero sí una de los riesgos que se corre en el mercado extrabursátil. ¿Cuál es la seguridad que tienen? Bueno, podemos en todo caso combinar y tal vez celebrar entre las partes un futuro exigiendo algún tipo de garantía, porque ahí rige la autonomía de la voluntad, no está prohibido hacerlo. No suele hacerse, pero puede hacerse. Entonces podríamos exigir una garantía de parte de ambos contratantes, porque uno de los dos va a tener que cumplir. O sea, va a ser beneficioso para uno y el otro va a tener que cumplir o pagar, si quieren decir, si quieren entenderlo de esa forma. ¿Qué es lo que le da seguridad a los contratos extrabursátiles? En definitiva, el buen nombre de estas entidades las cuales se celebran este tipo de contratos, que son entidades financieras, que están reguladas en sus propias leyes, que están supervisadas generalmente por las superintendencias del ramo. Eso es lo que nos va a dar más o menos seguridad, ¿sí? Ahora, con respecto a la celebración del contrato propiamente tal, podríamos hacer una modalidad distinta y exigir eventualmente una garantía, pero no es a todo evento como sí lo es respecto de estas que se transan en bolsa. No sé ahí, Annette, si habría resuelto la duda del alumno. Te agradezco mucho, mil gracias. Espero que sí. Como indica la señal no está muy clara, pero como vamos a pasar las grabaciones, yo te debo la grabación de la anterior clase, Así te la es. voy a pasar. Así que también les voy a compartir a mis alumnos esta grabación que es sumamente relevante, al menos en la materia que estamos viendo, porque no la hemos visto en esta materia de contratos, más hemos visto el aspecto, netamente la relación jurídica que hay entre las partes, ¿no? Ya el aspecto bursátil y todo eso, me imagino, si es que han pasado tributario, lo van a hacer en tributario, pero como he dicho, Tito, seguramente en otra materia lo han visto como tú lo has explicado, ¿no? De una forma como el FODWAR. Vamos a ver entonces una cámara de compensación de videos y tú me das el video de tu clase y yo te doy el video de mi clase y así quedamos compensadas. Esa es la labor que haría una cámara de compensación en este tipo de contratos. ¿Sí? A ver si les sirve un poco el ejemplo a los estudiantes. Acepto, y este sería, como yo les he enseñado, un contrato entre no presentes, ¿no? Aunque es discutible porque estamos online y nos estamos comunicando inmediatamente. Aquí en Chile se discute mucho eso, si estamos entre presentes o entre ausentes, si dice relación con la distancia o con la inmediatez. Hay dos escuelas que compiten, digamos, en respecto a una opinión y la otra. Perdón, claro, sí. Mucho hace la regulación. Aquí al respecto no tenemos nada así, obviamente donde se realice la oferta es donde se firme el contrato, pero el hecho de la oferta y la aceptación tiene mucha relevancia para formalizar el negocio jurídico, ¿no? Claro que sí, depende de la teoría que se siga, de la aceptación, ¿cierto? Si
si es en el momento entre presente, ausente, la expedición, la recepción, etcétera, se fija la legislación aplicable, tribunal competente, prescripciones, muchas cosas. Y eso es muy transversal en todos los derechos, ¿no? O sea, muy parecidos Claro. en todos los países. Así es. Claro, por eso no se puede definir, y lo que les decía Melanie, ¿no? Que no hay una definición a veces, porque todo va cambiando constantemente, ¿no? Así Para es. diferentes contratos, ¿no? Claro que sí. Bueno, no sé si alguien más tuviera alguna duda, por favor. Rocío. Rocío, Profesora, no, sí. no es con respecto a la materia, pero sí se aproxima un poco. Es con respecto al leasing. Es que en la clase, en contrato, en el ramo de contratos, nosotros veíamos que el leasing era considerado un contrato, pero también había una discusión tremenda en la doctrina sobre si era un contrato o no era un contrato, porque muchos lo consideraban una operación mercantil. Eh, Tengo la duda de por qué se considera una operación mercantil. Fíjate, es muy buena tu pregunta, porque muchos de estos contratos modernos se les considera más que un contrato, se les consideran operaciones mercantiles. ¿Por qué? Porque sería una suma o una concadenación de varios contratos seguidos unos de otros. No es un solo contrato en que hay dos partes y derechos y obligaciones recíprocas que se extinguen prácticamente en un solo acto, sino que son varios actos y contratos que funcionan al mismo tiempo. Por ejemplo, mira, el mejor ejemplo para entender eso son los contratos de tarjeta de crédito, porque en los contratos de tarjeta de crédito, por un lado está la empresa que administra las tarjetas de crédito, que contrata con un banco que le ofrece a su cliente la tarjeta de crédito. Entonces hay una concadenación de contratos, no es uno solo, sino varios, que conforman una operación. Y en materia bancaria y financiera también se tiende más que hablar de contratos, a hablar también de operaciones, porque son una suma de contratos que se celebran entre las partes, y a veces con otras partes también, y una de las partes participa en una parte de esa cadena y no en la otra, etc. Entonces, cuando hablamos de operaciones, es más amplio que contrato. A eso se refiere. Muchas gracias, profesora. Ahora sí me quedó claro. Bueno, Rocío. ¿Alguien más que tenga una duda? América tiene una duda. A ver, con respecto a los futuros, ¿por qué se realizan a través de corredores o agentes de bolsa? Porque son contratos o instrumentos financieros que se transan en bolsa. Y cuando uno quiere acelerar algún negocio o uno quiere participar de cualquier bolsa de valores, donde sea que esté ubicada, no puede ir uno mismo a gritar o a decir quiero comprar tal cosa, tiene que hacerlo siempre a través de estos intermediarios profesionalizados que están inscritos en la superintendencia y que están también fiscalizados por ella y que son mandatarios de las partes que quieren vender en bolsa y de las partes que quieren comprar en bolsa. Entonces, cuando estamos hablando de futuros, que son contratos estandarizados, que se transan en bolsa, no va a poder ir el vendedor de trigo directamente a la bolsa a vender su trigo, sino que va a ser a través de un corredor que es un miembro de esa misma bolsa, o a través de un agente que trabaja fuera de la bolsa, pero en relación con ella, a través de él le va a dar un mandato para vender el trigo. Mientras que aquel que quiere comprar el trigo le da un mandato a un corredor o a un agente para que vaya a la bolsa y le compre el trigo. Exactamente lo mismo con los futuros y con las opciones. No así con los swaps y con los forwards que se hacen over the counter. O sea, lo hacen en su escritorio las partes. Ahí acá me entendiste un poco mejor. Qué bueno. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, una última pregunta, haciendo alusión al comentario, la pregunta no de Rocío
entendiendo que estos contratos que hemos desarrollado hoy podrían ser considerados como contratos de operaciones mercantiles. Si hacemos referencia a operaciones mercantiles, podemos también pensarlo desde un punto de vista de negocio, es decir, si hablamos de los actos, hechos y negocios jurídicos, negocios comerciales, y entendemos que los negocios comerciales en sí, los efectos fundamentales de que las partes consiguen lo que verdaderamente plantean, a diferencia de los actos jurídicos que si bien se puede pactar algo, a la final no se puede obtener lo que las partes de una u otra manera lo hayan pactado, o tengamos una parte que pierda y otra parte que gane. En estos contratos de lo que son los forwards, futuros y los swap, vi que en la mayoría, sí o sí, una de las partes puede llegar a salir perjudicada, ¿no? Porque de una u otra manera vendrían a ser contratos aleatorios, puesto que no saben los beneficios o ventajas que van a tener en algún futuro. En ese sentido, creo que se consideraría más contratos, ¿no? Y no tanto las operaciones mercantiles. Claro que sí, efectivamente. Eh, estos contratos de derivados se llaman contratos de derivados y no operaciones de derivados. Son contratos. Y también, como tú dices, va a haber una parte que va a ganar y una que va a perder. Muy rara vez van a quedar empatadas. Pero si los miramos con un enfoque un poco más externo, podríamos decir que sí hay operaciones sobre forwards o sobre opciones cuando vemos la negociación en su conjunto, vale decir, el contratar al corredor, el corredor que va a la bolsa, el que vende de la bolsa, todo eso es una operación sobre un forward, es una operación sobre sobre un futuro, porque el forward es retributario, sobre un futuro, una operación sobre una opción. ¿Me entiendes? Ahora, cuando estamos viendo el contrato entre las dos partes, solo las dos partes, es un contrato. Claro, muchas gracias, profe. ¿Bien, Cristal? ¿Alguien más que tenga una consulta? ¿Todo claro? ¿Listo? Mira, en el forward es un poco más fácil, las partes determinan las condiciones en su propio contrato y al final de al vencimiento, verán quién le paga a quién. En los contratos estandarizados que se celebran en bolsa, son las cajas de compensación, y por eso ponía el ejemplo con la profesora, los que llevan los registros de todas estas personas que están invirtiendo o vendiendo en bolsa y van haciendo día a día las compensaciones. Entonces, cuando uno se retira, así que se puede retirar anticipadamente, le hacen la liquidación en ese momento y ven si tuvo ganancia o pérdida. Pero al vencimiento, a la fecha del vencimiento, se hace esta liquidación a través de la Cámara de Compensación, que son organismos coadyuvantes de las bolsas de comercio, son partícipes del mercado de valores y son instituciones, generalmente en la mayoría de las legislaciones, que tienen que constituirse como sociedades anónimas y que deben registrarse en la superintendencia respectiva, son también fiscalizadas por ellas y se dedican a hacer este intercambio, ¿cierto?, de distintas cosas. Por ejemplo, al cierre diario de una bolsa se ven las compensaciones de a quién hay que transferirles los títulos y a quién los dineros, por ejemplo. También este tipo de liquidaciones con respecto en relación a estos contratos las hacen las cámaras de compensación. Antiguamente las hacían las mismas bolsas. Más atrás todavía en las mismas ferias llevaban, en la Edad Media, los registros donde iban anotando estas compensaciones. Era como una cuenta corriente en que se iban anotando quién le debe a quién. Y al final del contrato vemos quién ha ganado y quién ha perdido. Esto, llevado a forma masiva, luego lo empiezan a hacer las bolsas, y cuando ya las bolsas son tan grandes, empiezan a tercerizar este tipo de servicios y empiezan a hacerlo las cámaras de compensación que se dedican exclusivamente a eso. Ese es su objeto como sociedad anónima, que generalmente es. ¿Sí? Por ahí, no sé si me va a entender, Tito. Gracias a ti. Brian, dime. Buenas tardes, profesora. Yo tenía una consulta, disculpe. ¿El portafolio de activos se encarga la Cámara de Compensación ahora de realizarlo? Porque antiguamente lo hacía la Bolsa Boliviana de Valores. Claro que Y sí.
armar activos, ¿no? Para maximizar y evitar, ¿no? Que algunas personas lleguen a invertir y lleguen a perder así todo su dinero. Es decir, diversificaban el riesgo a través de la diversificación de varios activos, lo agrupaban, ¿no? Y lo categorizaban según las letras A, B, C, D, ¿no? Claro, Entonces, esas son otros coadyuvantes u otros partícipes del mercado de valores, que son las empresas calificadoras, las calificadoras de riesgos, que le ponen estas notas, califican a las empresas y a los activos según sus riesgos, qué tan riesgosos son. Los menos riesgosos son los AAA y así van hasta más o menos la letra F. Y eso tiene mucha importancia porque muchas caídas de bolsas y crisis financieras se han producido porque no han hecho bien la calificación las calificadoras de riesgos, por lo tanto la gente ha invertido y se ha equivocado en su inversión y ha perdido muchísimo dinero. Y eso ha producido quiebras, ¿cierto? Con efecto dominó. No sé, Brian, si eso es más o menos lo que tú querías comentar. sí, eso era, profe. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No, era respecto a eso de la cámara de compensación y tenía esa duda de que si se seguía encargando la bolsa Claro. boliviana de valores o ahora ha pasado a la bolsa a la que me dijo cámara de compensación, perdón. Cámara de compensación. No sé exactamente cómo será en Bolivia, pero me imagino que será como en el resto de los países la costumbre que ya no lo hacen las bolsas, sino que lo hacen estas entidades especializadas que se denominan cámaras de compensación. Acá en Chile, muchas de las labores a las que se dedicaban antes las cámaras de compensación han sido absorbidas por un nuevo formato de sociedades que son las centrales de depósitos de valores. Y ellas están haciendo compensaciones respecto a algunas cosas, son además donde se custodian los valores, están haciendo los pagos de los dividendos, están también haciendo algunos cobros, llevan los registros, etc. De hecho, en nuestro país hay una sola que se llama DCB, Depósito Central de Valores, que tiene el monopolio, una sociedad anónima que se dedica a prestar estos servicios a las bolsas de valores. Está bien, profesora, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Estamos más o menos sobre la hora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Espero que les haya quedado claro, espero que les haya servido también este pequeño conocimiento que les he tratado de transmitir hoy día. Espero que les haya gustado también la presentación para conocer un poquitito de nuestra región, de nuestro país, de nuestra universidad también, y quedan todos cordialmente invitados a venir a vernos cuando quieran. Aquí está su casa, tanto la profesora Anet como a todos ustedes, que considero que ya son mis alumnos también, ¿cierto? Así como mis alumnos también son alumnos de Anet. Y espero que sigamos compartiendo, que este vínculo no se rompa y sigamos desarrollando este vínculo de amistad y académico, idealmente por siempre, ¿sí? Que se vaya estrechando estos lazos que hemos formado. ¿Sí, Anet? Mi querida Melanie, agradecida contigo por impartir todo tu conocimiento, por darnos esta posibilidad de conocer mucho más sobre la legislación allí en Chile, abierta siempre a la posibilidad. Tenemos, como se dice, una vida, y lo que les digo a mis alumnos muchas veces, ¿no? Que el límite está en la cabeza de las personas, así que esta relación que tenemos la vamos a también hacer que vaya prosperando cada vez que tenemos tanto tiempo, mi querida Melanie.